Bien, vamos a un tema que ineludiblemente está en la agenda y ha marcado los últimos días y las últimas horas, con todas las dudas que se han tejido en torno a las decisiones que se están adoptando por parte de la autoridad sanitaria para poder combatir el coronavirus. Recordemos que de acuerdo a Espacio Público no se ha conocido a ciencia cierta el número exacto de contagios y de fallecidos. La entidad, de hecho, había advertido la semana pasada de 712 muertes que no habían sido contabilizadas, lo que primero fue refutado por el ministro Jaime Mañalich. Luego se abrió a estudiar el tema y este fin de semana tuvimos ya una nueva forma de contabilizar, una nueva metodología donde se incluyeron varias muertes que no estaban en las cifras oficiales. Vamos a conversar justamente con Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público, que además es un centro de estudios independiente con una integración bien diversa de personas muy transversales que tienen distintos niveles de expertise y de ámbitos. Diego, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien, ustedes, gracias por la invitación. A ver, partamos por lo que ha pasado en estas últimas horas, en estos últimos días, porque finalmente el gobierno y particularmente el ministro Mañalich, después de haber hablado con Eduardo Engel, de haber visto las cifras y haberlas profundizado, después de una primera como reacción con distancia, decide efectivamente abrirse a recontabilizar, y es lo que hemos visto en las últimas horas. ¿Qué te parece eso, que se haya ya cambiado la metodología y se haya incluido gente que antes había quedado fuera del conteo? A ver, nosotros agradecemos sin duda y valoramos que la autoridad sanitaria se haya dado el tiempo de realizar nuestro estudio y también de tomar contacto con nosotros para resolver las diferencias metodológicas que tenía en su momento, y también valoramos la idea de acercar el criterio a el estándar que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Ahora, digamos, respecto de lo que ha ocurrido hoy día, yo te diría dos cosas. Por un lado, de manera retroactiva, digamos, los números que decidió sumar el ministro de Salud, estos 650 y tantos casos que decidieron sumar, de fallecidos que decidieron sumar, nosotros no hemos tenido acceso a la manera en que se contabilizaron esos casos. Los órdenes de magnitud son similares a los que habíamos presentado en nuestro estudio, pero desconozco si se lo hicieron con la misma metodología porque solo comunicaron el resultado y no han comunicado ni la metodología ni las herramientas para auditarla. Sí, eso es muy importante, Diego, porque que compareció también ante la prensa para explicar un poco cuáles son los criterios, pero lo hizo de una manera bien amplia. Fue el ministro de Ciencia, Andrés Kub, y aquí te quería preguntar algo bien general a raíz de lo que conocemos, como tú dices. Porque él dice que están incluidos desde traumatismo, gente, por ejemplo, que murió atropellada, o incluso hasta el suicidio. ¿Esos son casos que están considerados dentro de su estudio como muerte indirecta asociada al coronavirus? Lo que pasa, nosotros no tenemos acceso a las causas de los fallecimientos. Lo que se liberó hace cerca de un mes el registro civil fue la cantidad de registros diarios de fallecidos. Sí, nosotros la consolidamos semanalmente para un poco aislar el ruido que hay en las variaciones diarias. Pero nosotros no tenemos acceso a las causas del fallecimiento. Nosotros lo que hicimos fue considerar cuánto sería el número esperable de fallecimientos en un año sin coronavirus. Determinamos, digamos, eso lo contrastamos con los números del registro civil para marzo, o sea, para abril y para mayo, y lo que encontramos es que cuando uno tomaba los registros del registro civil, le restaba la trayectoria de un año normal, un año sin coronavirus. El resultado eran 1.500 en exceso. A eso uno le restaba los 800 que el propio ministerio calificaba antes como casos de coronavirus y quedaban 700. Pero esos 700 nosotros ni sabemos qué personas son, ni sabemos de qué murieron. Claro, pero lo que dice el ministro es que da la sensación, o a uno le queda la sensación de que aquí, claro, están sumando cualquier persona fallecida, porque en el fondo si habla de traumatismo o suicidio, significa que esas causas aumentaron de una manera muy extraña este 2020, cuando sabemos que la causa de aumento notorio en fallecimientos tiene que ver efectivamente con el COVID-19.
Mira, a mí, yo la verdad tenía, y lo mencionaste tú, digamos, la conferencia del Ministerio de Ciencia, yo tenía una idea a partir de lo que había leído de los documentos del Ministerio de Salud que liberaron, o sea, que publicaron temprano en la mañana, y después de ver la conferencia del Ministro de Ciencia, no sé con qué idea quedarme, porque la verdad, si te soy franco, entendí poco lo que dijo. Mira, si tú entendiste poco, imagínate la ciudadanía que está reclamando precisamente más certidumbre, o nosotros hemos dicho que es muy importante que se den mensajes más concretos, más claros, y no está pasando eso, parece. O sea... Ahora, Diego, te puedo hacer una pregunta. El ministerio tiene... Lo que sí quiero dejar claro es que el compromiso del ministro de Salud el día viernes, si no me equivoco, fue dar a conocer el detalle de las causas de fallecimiento para los años hacia atrás, de tal manera de que uno pudiera hacer el mismo ejercicio que nosotros hicimos, pero con mayor precisión. Y entonces poder distinguir aquellas cosas que uno podría calificar con cierta probabilidad de muertes indirectas, esto es, personas que murieron por otra causa, pero no recibieron la atención hospitalaria que debían, debido a que el sistema de salud está muy estresado, digamos, en estos momentos, y la calidad de la atención hospitalaria se ha erosionado, de aquellos que son, digamos, efectivamente personas que murieron de coronavirus, principalmente, pero sin haber sido adecuadamente diagnosticados. Entonces, para poder hacer un ejercicio de limpiar lo uno de lo otro, es necesario ver las causas de fallecimiento, y el compromiso del ministro fue poner a disposición de la comunidad científica esa información. Todavía no se ha hecho. Perfecto. Ya, y además de poner a disposición, lo que yo te quería preguntar es que, poniendo o no poniendo a disposición los datos de los años anteriores, si es posible que el ministerio tenga el detalle a ciencia cierta o no. También vamos a estar siempre en un espacio como de aproximación. Lo pregunto porque el ministro hoy día nuevamente dice que hay un departamento especial del Ministerio de Salud que va contrastando finalmente las causas de muerte del registro civil, o que en el fondo hace la trayectoria para saber efectivamente en qué condiciones muere la gente, y que eso puede tener un rezago de hasta un año. Ciertamente, eso puede tener un rezago de hasta un año, y por lo tanto, digamos, más que, yo creo, arbitrar un caso específico, lo que la preocupación actualmente es en términos generales de las grandes tendencias, de poder cuantificar el problema para efectos de las decisiones que se están tomando. Y para eso es suficiente la información que existe, no me cabe ninguna duda que es suficiente la información que existe. Para resolver casos específicos, seguro va a haber un caso específico dudoso, va a haber casos en áreas grises, pero a mí me cuesta creer que esos casos van a ser la mayoría. Yo tengo la impresión que con la información de causas de fallecimiento que hoy día están disponibles, podríamos tener una mucho mejor estimación que la que tenemos. Claro, y otra cosa muy importante que quede claro, que esto no es una competencia de números, sino que en el fondo son contraste con la realidad, y el dato más objetivo relacionado con la realidad precisamente son los fallecimientos en este minuto, y eso es lo que permite fijar políticas. Por lo tanto, si se hubiera considerado esta metodología o estos fallecimientos en su minuto, a lo mejor las políticas hubieran sido, no sé, otras o más rígidas, en fin, o más estrictas. A ver, para ser súper claro en cuál es la razón por la cual uno está preocupado del número de fallecimientos, es uno de los grandes indicadores para dimensionar el tamaño del problema sanitario que uno tiene en la mano. El otro es el número de contagios, pero esos son los dos grandes, el número de contagios y el número de fallecidos son los dos grandes números que en el mundo se utilizan para dimensionar el tipo de problema en que tú te encuentras, y dependiendo del tipo de problema que tú te encuentras, entonces son el tipo de soluciones y el tipo de políticas públicas que tú vas implementando. Absolutamente, eso es precisamente lo que comentábamos. En el fondo, estas cifras, sabemos que detrás de cada número hay una familia, una persona, pero son fundamentales para adoptar políticas. Eso es lo que estamos diciendo. Por supuesto, y digamos, el número de fallecidos es importante para cualquier autoridad sanitaria en cualquier parte del mundo que está enfrentando, digamos, la pandemia del coronavirus, pero es especialmente importante para esta autoridad sanitaria, porque esta autoridad sanitaria ha hecho un punto focal en hablar de la letalidad del virus. Y digamos, si mal no recuerdo, hasta el día 25 de mayo, en las conferencias diarias de prensa, se mostraba una diapositiva que decía la evolución diaria de la letalidad en comparación con otros países. Entonces,
la autoridad sanitaria fue la que eligió hacer ese su punto focal. Entonces corresponde que básicamente la letalidad es el número de fallecidos dividido por el número de contagiados. Entonces, como en cualquier fracción, si esa es el indicador que tú elegiste, después podemos discutir si, digamos, es el indicador correcto o no, pero si ese es un indicador que decidió como punto focal la autoridad sanitaria enfocarse en él, es clave que al menos el numerador de esa fracción esté bien determinado, que es el número de fallecidos. Diego, para sacarte un poquito de esto y ver la película con más perspectiva, a estas alturas pareciera haber una especie de consenso en que la estrategia original del gobierno, que nunca fue muy claramente articulada, pero algo se esbozó respecto de esta idea de que nos teníamos que contagiar todos de a poco, de esta idea nebulosa de la inmunidad de rebaño, y parecía que para allá iba la estrategia. Ya hay un cierto acuerdo de que fracasó, muchas críticas que en un comienzo se vieron como mezquinas o que atornillaban para atrás, hoy día envejecieron bien, muchas de esas críticas, y eso hay que reconocerlo. Pero lo que no queda enteramente claro es cuál era la alternativa, o mejor dicho, siendo honestos y en base a lo que tú conoces, lo que tú crees, lo que han estudiado ustedes, ¿cuál era una alternativa clara respecto a lo que podríamos haber hecho desde el día 1 que no hicimos? Yo creo que no lo tengo claro. Yo creo que ese es un diagnóstico que quizás va a tomar mucho tiempo. Yo te diría que nosotros estamos en un paso antes. Uno puede elegir entre alternativas de acción, entre alternativas de adopción de política, una vez que tiene los números correctos encima de la mesa. Yo siento que nosotros estamos recién tratando de tener los números correctos encima de la mesa, de tal manera de que ahí podamos discutir las distintas alternativas de política. Pero las alternativas ciertamente hay una parte que es, digamos, política, digamos, hay una manera, o sea, siempre, digamos, esto arbitra distintos valores en juego, y esos valores seguramente van a ser vistos por distintas personas a la luz de sus propias creencias políticas. Pero también hay una parte de esta discusión que es fundamentalmente técnica, que tiene que ver con tratar de reflejar cuáles son, digamos, las ventajas y desventajas de las distintas alternativas que se someten a consideración de la población. Hoy día, por ejemplo, cuando la autoridad sanitaria decidió descartar por ahora la idea de una cuarentena estricta en Valparaíso, dijo que la alternativa que iban a adoptar es la de las residencias sanitarias. Eso es perfectamente legítimo, digamos, ellos son la autoridad democráticamente elegida, tienen todas las atribuciones para adoptar esa decisión, y seguramente tienen acceso a información que el resto de la comunidad no tenemos. Pero lo que uno esperaría es que esa decisión venga asociada a una explicación de cuáles son las ventajas comparativas de lo uno respecto de lo otro, y cuáles son los riesgos respecto de lo uno y respecto de lo otro. ¿Para qué? Para que uno después, con el tiempo, pueda digamos, hacer accountability de esas cosas que van sucediendo para contribuir. Y esto, digamos, esto no se trata de ajusticiar personas ni buscar culpabilidad. Esto se llama simplemente, esto en una sociedad, en cualquier sociedad razonable, uno va aprendiendo de los errores. Pero para poder aprender de los errores hay que visibilizarlos y saber por qué se cometieron. Entonces, lo que uno esperaría en esos casos es que sea explícita la razón de por qué se adopta una política y no la otra, y que se ofrezca un criterio para determinar el éxito de esa, digamos, de esa decisión. Bien, pues Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la prueba de ADN. Que te vaya muy bien. A ustedes, cuando quieran. Nos vemos.